Aldía.net, nuestro invitado, el doctor Leonardo Sánchez, vicepresidente en la CUC Norte de Santander. Toquemos varios temas. Primero, la ciudad. Ustedes como organización sindical, como CUC, ¿cómo ven ustedes la ciudad de Cúcuta? Fue una constante durante el periodo del alcalde Don Amaris, la informalidad en los primeros lugares, la inseguridad, el desempleo. No avanzamos económicamente, terminamos este periodo del alcalde Don Amaris en unos índices, unos indicadores que dejan mucho que decir frente al compromiso administrativo, económico y político que tuvo el alcalde Don Amaris. Lamentable dicha situación, no hay por parte de una responsabilidad directa, no se le vio responsabilidad directa, por el contrario quiso apagar pañitos de agua tibia acompañado del gobierno nacional, y esperamos que en la próxima administración municipal podamos nosotros trabajar en torno a la problemática que vive la ciudad de Cúcuta. Doctor Leonardo, el día anterior se presentó una manifestación en la ciudad de Cúcuta, Los Pimpineros. Dentro de sus arengas, habían arengas que iban hasta las últimas consecuencias, y si les tocaba con la autoridad, irse en contra de ellos también. Eso preocupa y eso demuestra que no hay como que una autoridad acá en nuestra ciudad. La situación es que el gobierno nacional no ha dado una respuesta a la situación de los pimpineros a raíz de los deportados que le satisfaga a este gremio. Simplemente es sacarlos de la informalidad, sacarlos del pimpineo y ponerlos a estudiar en las diferentes instituciones y cómo viven ellos. El problema es de subsistir. El ministro de Hacienda le hacía un análisis que el trabajador en Colombia, el salario de un trabajador en Colombia oscilaba en 1.200.000. Inmediatamente un pimpinero le dijo: ¿sí ve por qué es que yo no estudio? Porque yo con el pimpineo gano más que lo que gana un profesional. Entonces son análisis que hay que tener en cuenta, qué es lo que la necesidad sentida de la familia de ese trabajo informal de los pimpineros. Y no solo los pimpineros, del vendedor ambulante, el vendedor informal que se aposta en el centro de la ciudad, que no tiene ninguna alternativa y no se le dio ninguna alternativa de solución, simplemente la persecución, pero no está acompañado de una política de generación de empleo. En eso se quedó corto esta administración municipal y se quedó corto en presentarle al gobierno nacional en el tema de la informalidad de los pimpineros y de los vendedores ambulantes un sofisma de distracción, y asimismo a lo Macondo una ciudad realismo mágico que no es. Yo creo que Cúcuta y el alcalde, el doctor César Rojas, desde el 1 de enero tiene que, con carácter y con decisión, tendrá que presentarle la verdadera Cúcuta y la verdadera situación socio-laboral y económica que vive la ciudad, no escondiendo y maquillando la parte económica y la parte administrativa de la ciudad de Cúcuta. Ya se pronunció el alcalde electo César Rojas, donde está manifestando de que prácticamente quieren amarrar toda la contratación, quieren seguir concesionando a la ciudad de Cúcuta, y así que ¿qué le espera a la ciudad de Cúcuta? No quiero cambiarme de tema todavía y seguir con los pimpineros, pero con frecuencia se oye el tema de la reconversión laboral. O sea, y no es un tema de meses atrás, de años. O sea, ¿esto no avanza? La reconversión laboral en el país y a nivel nacional se está convirtiendo en un pañito de agua tibia, en un distractor. Embaucar al trabajador informal, de sacarlo de la informalidad y decirle que haya una reconversión laboral, pero antes eso tiene que dar todo un proceso ante los organismos, los entes como el BEPS, como, bueno, todas esas organizaciones que hoy le apuestan a la reconversión laboral, pero en sí resolver la situación como tal de la familia, del sector informal, no es. Yo creo que la reconversión laboral tiene que ir acompañado de una concertación, de un diálogo social y de sentarse a la mesa a discutir qué es lo que realmente quiere y necesita la informalidad en la ciudad de Cúcuta. Bueno, ahora sí lo llevo como organización sindical, como CUC, a que hablemos sobre el salario mínimo.
y sobre todo con estos últimos días hemos conocido que hay empresas que no van a aumentar, y estamos hablando de un alto porcentaje de empresas en este país que no quieren aumentar el salario mínimo. O sea, ¿qué viene manejando la CUB a nivel nacional, ustedes, los de las organizaciones sindicales? Bueno, nosotros hemos planteado aumento del salario mínimo de un 12%, tomando como base la canasta familiar. Y ya con un enganche del 6% que va a auxiliar la inflación. La Corte Constitucional ya se pronunció al respecto hace rato, manifestando de que el aumento del salario mínimo y el aumento del salario del sector estatal no puede estar por debajo de la inflación. Y a esto los empresarios ya les empieza a preocupar, ya manifiesta de que el único referente no es la inflación, sino la productividad, sino el comportamiento, el caso de la frontera, y esto puede producir más desempleo. Nosotros hemos dicho que hay que darle cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional, por lo tanto mínimamente el aumento al salario mínimo debe oscilar, debe estar en un 6%, y de ahí en adelante se debe entrar a discutir los otros 6 puntos que plantea la Central Unitaria de Trabajadores, todas las centrales obreras, que en los últimos años ha sido por decreto, ha sido una imposición de parte del gobierno nacional, donde nos hemos levantado de la mesa, en esa mesa de concertación salarial y laboral. Nosotros consideramos que si el gobierno Santos cumple con la palabra, el aumento del salario mínimo va a estar superior a un 10%, tal como se quedó en los acuerdos programáticos plasmados con el gobierno de Santos. De lo contrario, pues nosotros nos pararemos de la mesa y le diremos a la clase trabajadora, a la clase obrera, cuál es nuestra posición. Siempre he entendido que ha sido obligatoria el aumento del salario, por decreto o en acuerdo. Pero lleguemos a la parte contraria, estas empresas que no quieren aumentar, aparte de demandas, de contrademandas, ¿qué otra posición se podría dar? A ver, de mala fe algunos empresarios, patronos, empleadores han utilizado la tercerización laboral. Y se les olvida que la Corte Constitucional ya se pronunció y dice ya no más tercerización laboral. Entonces ellos, para darle la vuelta al cumplimiento de la ley, a un verdadero salario digno, decente, ellos empiezan a tercerizar, a concesionar, a buscar terceras personas para que esto a su vez contraten y el Estado no tenga la responsabilidad directa y la empresa no tenga la responsabilidad directa, sino a través de cooperativas, de fundaciones, de ONGs, de sector privado, digámoslo así. Y considero de que si el empresario no está a tono con la realidad económica, social y laboral, pues no, que cierre el chuzo, como se dice popularmente, y no permita que la esclavitud laboral y que los trabajadores trabajen, valga la redundancia, en las condiciones en las que hoy se encuentran en muchas empresas. Tenemos a Proactiva, a Urbano en esas situaciones de tercerización, las mismas, el caso de la salud, de privatización, los megacolegios en concesión, los casos de los docentes, en fin. Entonces, consideramos nosotros de que, en el entendido de que si no se le da cumplimiento a la realidad económica, social y laboral y no le da una respuesta a los trabajadores, pues ahí seguirán las empresas de papel y seguirán en una tercerización sujetas a unas denuncias, a unas demandas en el campo de responsabilidad civil, penal, disciplinaria inclusive. Bueno, antes de cerrar esta entrevista, quiero hacerle la última pregunta. En estos tiempos se están esperando nuevos gobernadores y alcaldes. En el caso de la ciudad de Cúcuta, ustedes como organización sindical, ¿buscan algún diálogo con el alcalde entrante o en estos casos qué piensa la CUB? Bueno, en materia de derechos humanos, uno de los principios básicos, naturales y esenciales es el diálogo social. Y los que propendemos por derechos humanos, no el que propendió en su momento el señor alcalde de la ciudad, que se fue por allá a Estados Unidos a defender los derechos humanos y aquí hacía totalmente lo contrario, una incoherencia y en una diarrea mental de padre y señor mío. No, nosotros tenemos las puertas abiertas
y la Central Unitaria de Trabajadores, la dirigencia sindical, la dirigencia política, social, laboral, debe tener las puertas abiertas, y a César Rojas y al mismo gobernador del departamento manifestarles que las puertas están abiertas para que en un diálogo social podamos nosotros ponernos de acuerdo y todos empujar el mismo carro. Yo creo que aquí lo que se necesita es un frente común, una administración incluyente, no excluyente, basados en el diálogo social, en el diálogo político, que es lo que hoy se requiere en pleno siglo XXI. No el anacronismo a lo que nos estuvo acostumbrado esta administración municipal, la prepotencia, la arrogancia, que uno no entiende el porqué de la prepotencia y la arrogancia cuando eso está mandado a recoger. Hoy es la humildad, hoy es sentarnos a discutir, sentarnos a dialogar, sentarnos en la proposición. La crítica es fundamental y esperamos que César Rojas y William Villamizar, gobernador y alcalde, estén en esa ruta, en ese trabajo. Bueno, doctor Leonardo, muy amable por estar en agendaldia.net y Radio San José de la ciudad de Cúcuta, y vamos a seguir hablando porque se viene el salario mínimo. Otro tema que me toque, vamos a hablar en otra oportunidad. Usted es parte del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, pero este tema dejémoslo para más adelante. Sí, a sus órdenes, y aquí hay que mucho que discutir, mucho que hablar, y más ahora a puertas de una nueva administración, donde debe imperar el diálogo, el respeto y la sabiduría, ante todo.